Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, te agradecemos por la vida que nos das, gracias por habernos conservado la vida un día más, poder abrir los ojos, ver tu creación, la luz, la vida. Es una muestra de tu bondad para con nosotros y en tu gracia también nos permitís venir, reunirnos, abrir tu palabra, ser expuestos a la verdad. Y lo que queremos pedirte, Señor, es que no sea un rito, un evento religioso, una actividad con la cual cumplir de manera mecánica, que sea una oportunidad al abrir tu palabra en que podamos comprobar lo que dice la escritura de ella, que es viva, que es eficaz, que tiene el poder para transformar, para convertir el alma. Y te pedimos que hagas esa obra en nuestros corazones. Todos lo necesitamos, Padre, para salvación, para edificación, para santificación. Así que estamos delante tuyo, esperando una obra que haga tu Espíritu por medio de tu palabra. Rogamos esto, agradecidos, en el nombre de Jesús. Vamos. Bueno, bebé, ¿cómo andas? ¿Bien? Ahí lo podemos también, entonces. Luis. Bebé, ¿tarea de semana 3? No, eso todavía queda, hay tiempo. Igual si se atrasan con la tarea después lo pueden hacer. Recién les comentaba, hoy nos toca la clase 4, es la última clase del nivel 1. El ciclo va a continuar, son 10 clases, pero está dividido en 2. El nivel 1 que es ama a Cristo y el nivel 2 conoce a Cristo. Hoy terminamos el nivel 1, que es ama a Cristo. Nos toca la sesión 4 y el título es ¿por qué los religiosos se pierden y los pecadores se salvan? Lo vamos a ver ahí en Romanos capítulo 10. Pero antes de leer el pasaje, hacemos un breve repasito de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Vimos en las 3 clases anteriores, a diferencia de hoy que va a ser en una epístola, una carta de Pablo a los romanos, vimos 3 historias que sucedieron en un evangelio. ¿En qué evangelio era? No era Mateo, no era Marcos, era Lucas. Bien. Y a ver quién se acuerda alguna de estas 3 historias. Fueron encuentros de Jesús con distintas personas. ¿Alguna de las 3 que te acuerdes? Con el ladrón en la cruz, esa fue la primera. Con Zaqueo, también esa fue la segunda. Y la mujer pecadora que fue ahí a los pies de Jesús en casa del fariseo. Esas 3 historias. Y en esas 3 historias lo que fuimos viendo es de qué se trata la salvación. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Qué es el Evangelio? Y un poco lo que la intención era que podamos ir entendiendo cuáles son las verdaderas demandas del Evangelio. El Evangelio demanda arrepentimiento y fe. Una renuncia a mi vida de pecado para ahora seguir a Cristo. También cuáles son los ofrecimientos verdaderos del Evangelio. Jesús no ofrecía una vida ahora color de rosa, no ofrecía una prosperidad ahora en todos los aspectos, ¿no? Vemos el ladrón en la cruz, creyó en Cristo y lo que el Señor le ofreció fue hoy vas a estar conmigo en el paraíso, pero su castigo continuó y cuando llegó. Zaqueo, que había vivido una vida de prosperidad hasta ese momento y de riqueza injusta, cuando conoció al Señor, él estuvo dispuesto a vender todo y nos explicaba Carlitos a quedar en la pobreza con tal de obedecer ahora a Cristo. Y también lo que veíamos era cuáles son los efectos que el Evangelio produce. Cuando la gracia llega a una vida, no la deja como está. Veíamos que la salvación no se trata solamente de decir, me ofrecen que creer en Cristo por el cielo, dale, agarro. Acá, sigo mi camino, el día que termine la vida, saco la entrada y entro al cielo, ¿no? Cuando Cristo llega a una vida, la transforma por completo. Y la vida de Zaqueo se veía así, ¿no? Un hombre que antes estaba dispuesto a sacarle a todos, ahora estaba dispuesto a dar generosamente. Esta mujer pecadora que decíamos posiblemente haya sido una prostituta y haya estado usando su cuerpo para el pecado, ahora estaba ahí postrada a los pies del Señor, besando sus pies, derramando el perfume, enjugándolo, limpiándolo con su pelo. Y ahora todo lo que ella era, todo su cuerpo puesto en servicio al Señor. Y eso es lo que el Evangelio hace cuando llega una vida. Ahora, ¿por qué llegamos ahora hasta este punto? ¿Por qué los religiosos se pierden y los pecadores se salvan? Porque la intención es que podamos entender de qué se trata la salvación verdadera.
De nada sirve ir incorporando conocimientos, ir adoptando prácticas si uno no llega a este punto. Haber pasado de muerte a vida, haber encontrado en Cristo la salvación del alma. Y fíjate, el apunte empieza con una historia que es muy llamativa, que me gustaría que la leamos. ¿Están ahí? Sesión 4, ¿por qué los religiosos se pierden y los pecadores se salvan? Fíjense que empieza con una historia. Miren, yo la voy a leer, pero la idea es que puedas ir siguiendo la lectura y si no tenés tu apunte, prestando atención. Dice, imagina a una señora que asistió a una iglesia bíblica misionera toda su vida. Una iglesia como esta. Ayudó en la cocina, enseñó la clasecita de escuela dominical, dio sacrificialmente de sus bienes para la extensión de la obra en su iglesia y en el mundo, y quien tuvo que sufrir menosprecio de su familia, indiferencia y soledad por ser cristiana. Ahí te presenta una mujer y dice por el otro lado su esposo, un hombre que no es cristiano, sino un hombre agresivo que se burla de las cosas espirituales, gasta su vida y su dinero en los vicios, se burla de Cristo y lastima a su familia constantemente, física y emocionalmente. Finalmente el hombre comienza a sentirse mal y decide ir al médico a hacerse un chequeo. Allí le diagnostican cáncer y le dicen que le quedan unas semanas de vida. Él está quebrantado y un doctor en el hospital le habla de Cristo y le regala una Biblia. Él se arrepiente de su pecado y confía en Cristo para su salvación. Pero una semana más tarde muere y va al cielo. Su esposa, aliviada de la opresión constante que tuvo por tantos años en su hogar, ahora vive sus últimos años en paz. Si le preguntáramos a esa mujer si piensa ir al cielo, le parecería extraña la pregunta. ¿Por qué? Porque vive una vida cristiana activa y comparada con su esposo, ha sido fiel toda su vida. Sin embargo, ella nunca entendió lo que significa estar perdida. Nunca sintió la culpa de su pecado y confía en que está haciendo lo correcto para merecer el cielo. Así que ella muere también en su tiempo y va al infierno. ¡Qué tragedia! Dice. Tan cerca de la verdad, pero tan lejos a la vez. ¿Hay alguna diferencia entre un religioso y un salvo? ¿De qué serviría si como iglesia disfrutamos de la amistad, nos ayudamos mutuamente, crecemos en las relaciones familiares, mejoramos nuestra calidad de vida, si al final de la vida nos perdemos para siempre en la condenación eterna? Y vos fíjate la historia, termina y hace esta pregunta: ¿qué pensás de la historia de este matrimonio? ¿Te parece injusto Dios? ¿Qué piensan? ¿Es justo? ¿Es injusto esta historia que acabamos de leer? A los ojos humanos sí parece que injusto, ¿no? Es ahí como que se revuelve algo ahí, un sentir de justicia. ¿Cómo puede ser, no? Si este hombre vivió toda su vida haciendo cualquiera y esta mujer quiso hacer las cosas bien, ¿cómo puede ser que uno, habiendo vivido toda una vida de pecado, termine en el cielo y otra, habiendo vivido en la iglesia, termine en el infierno? Ahora, ¿qué hace la diferencia? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. No estamos interesados en que se sumen a la iglesia, cumplan con todos los pasitos, se incorporen a la membresía y se hagan el cristiano, el religioso más cumplidor. El interés no solo nuestro, sino de Dios, es que realmente puedan haber encontrado la salvación. Y por eso hoy nos vamos a detener en este pasaje para poder ver la diferencia entre un religioso y por qué un religioso se pierde y un pecador no se puede salvar. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 13. Yo leo el primero y vamos leyendo uno cada uno, los que tienen ahí y se animan. Romanos 10, 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque es testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Estás ahí, Toby? Porque te veo con cara. Romanos capítulo 10. ¿Vale? Esperamos así vamos a Mateo, le damos los evangelios. Esperamos así podemos ir leyendo todos. ¿Estamos? Dale. Romanos 10, yo leo de vuelta los primeros dos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3, ¿quién lee?
ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque a fin de la ley, Cristo es para la justicia de todo y aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribió así: el hombre que va a estas cosas vivirá por ellas. Justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón que subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que se invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, gracias. Ahí la lectura. La idea es responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los religiosos se pierden y los pecadores se salvan? Y fíjate, el primer punto dice: porque cumplir las normas de la religión no hace a alguien santo frente a Dios. Cumplir con las normas, con los requisitos de una religión, no hace a alguien santo frente a Dios. Vos fíjate que el tema del pasaje tiene que ver con la salvación. Está Pablo escribiendo a los romanos y les dice: hermanos, el anhelo de mi corazón, les abre ahí la puerta para que vean qué es lo que estaba pasando en su corazón. Dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, los israelitas, sus conciudadanos, dice, es para salvación. Así que este es el meollo del asunto. Él está deseando y orando por la salvación de este pueblo. Y es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Ese es el deseo de Dios y esa es nuestra oración también, la salvación de cada uno de los que estamos acá presentes. Ahora, ¿por qué Pablo oraba para la salvación de Israel? Israel era el pueblo escogido de Dios. Israel era ese pueblo que Dios había formado. Había tomado un hombre, Abraham, lo había sacado de su tierra, lo había llevado a la tierra que él le iba a dar, le había prometido una descendencia, un territorio, le había dado todas las cosas, había formado un pueblo para su nombre, le había dado la ley, aun cuando estaba esclavo en Egipto, él lo había rescatado con mano poderosa, lo había guiado por el desierto, le había dado la victoria sobre sus enemigos y lo había plantado en una tierra, se había manifestado a ellos como decía en la ley, estaba el templo ahí donde su presencia se hacía visible y manifiesta. Y como Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes sean salvos. ¿Cómo Israel no es salvo? ¿No es el pueblo escogido de Dios? Pero Israel había tropezado en esto por tener los ritos de la religión, creer que eso era suficiente, y habían errado el camino de la salvación y estaban perdidos. Al punto que Pablo dice, yo estoy clamando a Dios por ustedes para que sean salvos. Ahora, ¿por qué? Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, ustedes son muy religiosos, son muy fervientes. Si ustedes van al templo, ustedes hacen los sacrificios, ustedes oran, ayunan, ustedes cumplen, ¿no?, con todos los requisitos, guardan el día de reposo, tienen celo. Pero dice, pero no conforme a ciencia, ese celo, ese esfuerzo, esa devoción, no está de acuerdo con la verdad. Están errando el camino. Ahora, ¿cuál era este camino que ellos habían tomado, a diferencia del verdadero camino de salvación que Dios había trazado en su palabra? Fíjate, lo dice el versículo siguiente. Versículo 3 dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjate el verbo que tiene la importancia ahí en este versículo es, ustedes no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Por qué? Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Este era el meollo del asunto de la ley. La ley apuntaba a Cristo. Era el acto, el maestro que iba llevando de la mano a un chico para la escuela, apuntándoles a ellos que la única esperanza de salvación estaba en Cristo y era por medio de la fe. Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero ustedes no se han sujetado
a este camino que Dios les marcó. No han seguido ese camino. No han querido ir a Cristo. ¿Qué hicieron? Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Esos fueron los dos errores que cometieron. Ignoraron cuál era el estándar que Dios había establecido, su justicia, y en lugar de eso habían procurado, buscado establecer su propia justicia. Ahora, ¿cuál es el estándar de la justicia de Dios? Es un poco lo que vinimos hablando, ¿no? En las clases anteriores. El estándar y las demandas de Dios son la perfección. Son la santidad absoluta. Por eso los fariseos que intentaban cumplir con la ley al pie de la letra, Jesús les dice, ¿quieren que yo les demuestre qué es lo que Dios exige a ustedes? Bueno, ustedes escucharon que la ley dice, no matarás. Y cualquiera que matara será culpable de juicio. Bueno, yo les digo, entiendan a ver cuál es el estándar de Dios. Cualquiera que se enoja con su hermano, cualquiera que le dice fatuo, necio, cualquiera que insulta a su hermano, ya cometió un homicidio en su corazón, ya se hace culpable, ya queda expuesto al infierno de fuego. Delante de este Dios santo, tu insulto, tu enojo, tu rencor, te condenan. Le dijo, ustedes escucharon que la ley dice no cometerás adulterio. Y está bien, no tener relaciones fuera del matrimonio con una mujer que no es tu esposa o con un hombre que no es tu esposo. Pero yo les digo, dice Jesús, a ver, vean cuál es el estándar de Dios. No es solamente ir a la cama con otra persona. ¿Miraste a una mujer para codiciarla con ella? ¿Miraste a un hombre para codiciarlo en tu corazón? Ya adulteraste. Ya sos culpable delante de Dios. Y no solo eso, dice Santiago, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Creo que la repasamos en estas clases. En algún momento la historia de Jesús con el joven rico, que se acerca este joven a Jesús y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y se acerca a la persona correcta, ¿no? Jesús, si quiero saber cómo tener la vida eterna, tengo que ir a Jesús. Y esa es la pregunta correcta, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Pero él decía, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Ahí tenés los mandamientos. No mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre. A ver si los cumpliste. Y este hombre, apoyado en su propia justicia, dice, sí, todo esto yo ya lo he guardado desde mi juventud. Ah, mirá, lo guardaste todo. Bueno, entonces, a ver, te falta una cosa. Andá, vendé todo lo que tenés, dale a los pobres y ven y seguime. Vas a tener tesoro en el cielo. Y dice que este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús ahí estaba poniendo en evidencia que esa falsa justicia que él creía tener, evidenció solamente con una cosa. ¿Amás a Dios más que a tus riquezas? No. ¿Amás a tu prójimo como a vos mismo? No. No cumplís con la ley. Toda la ley se resume en estos dos puntos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo. ¿Y eso qué nos marca? Que ninguno de nosotros hemos alcanzado ese estándar. Hemos pasado tiempo, gastado tiempo leyendo la condición del hombre, ¿no? Ahí en Romanos. Cómo el pecado ha contaminado la totalidad de nuestro ser. Cómo aún nuestros mejores intentos por alcanzar la justicia de Dios se quedan cortos. Y eso es lo que dice esta misma epístola a los romanos. Fíjense, dejen algo ahí en el 10, pero vamos a leer un par de versículos ahí en el capítulo 3, que ya los hemos leído, pero necesitamos recalcarlos en este punto para aclarar que cumplir las normas de la religión no pueden hacer a alguien santo frente a Dios. Fíjense en Romanos capítulo 3, dice el versículo 9, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y fíjate este punto. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahí viene esa descripción del hombre completamente corrompido por el pecado. Y dice el versículo 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vos fijate, dice, todos están bajo pecado, todos están bajo el juicio de Dios. Ninguno puede ser justificado por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Y llegás al versículo 22 y dice, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabrita destituidos es ese, no alcanzan, se quedan cortos de cuál es el estándar de Dios, de su justicia. Porque la ley lo que muestra es eso, todos están bajo pecado, todos están bajo el juicio de Dios, ninguno puede justificarse, todos están destituidos. Así que ¿por qué los religiosos se pierden? Porque cumplir las normas de la religión no hace a alguien santo frente a Dios. La ley de Dios y sus demandas lo único que pueden hacer es poner en evidencia nuestro pecado, nuestra incapacidad, nuestras limitaciones para alcanzar las demandas de su santidad. Y fíjense ahí en el apunte, vieron que este punto 1 termina con dos preguntitas. Y antes de esas dos preguntas hay un párrafo muy cortito que quiero leer. Dice, apropiarse de la justicia de Dios implica rechazar la justicia propia y abandonar toda dependencia en uno mismo y en sus esfuerzos para salvación, y sujetar el corazón por completo a Cristo como Salvador y Señor. Esto es lo que los judíos no querían hacer, sujetarse. Vos fijate, ¿por qué? Porque implica tener que soltar esta justicia propia, este sentir que yo no soy tan malo, yo no hice las cosas tan mal como el otro. Esta mujer, ¿no? Yo fui a la iglesia toda la vida y mi marido me trató mal. Y tener que venir a Cristo para salvación implica, ¿sabes qué? Tener que soltar, abandonar toda pretensión de tu propia justicia, toda idea falsa de tu propia bondad, toda comparación que te lleva a sentirte mejor que los demás. Porque ese es el mismo sentir que vimos en todas las historias. Había uno que se salvaba, pero había uno al lado que estaba criticando al que se salvaba. Y en la cruz estaban los dos ladrones, ¿no? Saqueo, cuando el Señor entra a su casa, los religiosos murmuraban porque había entrado a casa a un pecador. Cuando la mujer pecadora se tira a los pies del Señor, estaba el fariseo diciendo, si te supiera, ¿qué clase de mujer es esta? Y ese es el sentir del corazón del hombre, queriendo y aferrándose con todas sus fuerzas a su propia justicia. Ahora, lo peligroso de llegar al día del juicio apoyado en esto, en un fundamento tan inestable como nuestra propia justicia, tan engañoso, tan incapaz de justificarnos. Y dice dos preguntitas, que las dejo para que las reflexionemos y después podamos completar la tareita. Dice, ¿por qué buscar obedecer las normas de Dios no ayuda en nada para lograr la salvación? Es lo que venimos hablando. Si lo podemos responder, nos ayuda a ir afirmando y viendo qué se va entendiendo. ¿Por qué buscar obedecer las normas de Dios no ayuda en nada para lograr la salvación? ¿Cómo lo diría? Con sus propias palabras. En mi propia forma natural, en mi carácter, la voluntad humana también, que son como imitadoras, ¿no? Y el Señor no quiere nada que nosotros de nuestra carne, por más sale del hombre, Él no quiere del hombre. Él lo que quiere es el corazón del hombre y que ese hombre trate de imitar o considerar al Señor. Pero evitar que el Señor ponga no que el hombre trate con su esfuerzo natural, sería, ¿no? Está bueno lo que vas aclarando de que no es algo que sale del hombre lo que puede llevar a obtener la salvación. Cuando en el pasaje conocido de Efesios 2, Pablo también va aclarando cuál es el camino de salvación, él dice, no es por acá, es por ahí como se usa, no es por ahí. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, como vos estabas hablando, Ana, porque si no uno podría jactarse, ¿no? Yo soy mejor que el otro. Esta mujer, yo no sé cómo. Y dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es el otro camino? Es por gracia, por medio de la fe. Avanzamos y también está otra epístola, otra carta que le escribe a Tito y habla de la gracia que se manifestó para salvación. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es por su misericordia. ¿Por qué? Porque toda nuestra justicia, dice el profeta Isaías, son como un trapo de inmundicia. Todos nuestros intentos humanos por querer agradar y complacer a Dios están manchados por el pecado. Ahora dice, segunda preguntita, ¿qué significa entonces sujetarse a la justicia de Dios?
Y anda prestando atención, así te ayuda a hacer la tareita. Si no entendiste, te ayuda a lo que otro entendió. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Qué significa sujetarse a la justicia de Dios? Por lo que veníamos leyendo, ¿no? Los judíos no habían querido sujetarse a la justicia de Dios. En lugar de eso, habían hecho otra cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era esa? La justicia de Dios. ¿Qué piensan? Alguno que se anime, ¿eh? Vale equivocarse. Vamos para aprender juntos. Estefano no quería contestar, le levantó la mano. Te estaba desperezando. Quédate tranquilo. Pero tiene que ver con esto, ¿no? De entender cuál es la justicia de Dios, cuáles son las demandas de Dios. El juicio de Dios va a ser de acuerdo a sus criterios, ¿no? No a los nuestros. Y las demandas de su justicia, que ya están claras en la ley, y nosotros, por nuestros propios esfuerzos, no podemos alcanzarlas. Y eso es sujetarse a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Lo que Dios dice acerca de mí, esa es la verdad. Lo que Dios exige de mí, yo me sujeto a eso. El camino que Dios estableció para alcanzar la justicia, yo me sujeto a eso. ¿A cuáles son los criterios que Dios estableció para llegar hacia Él? No en mis propios términos. Él es el que dice cómo. Y la justicia de Dios no solamente marcaba este estándar que el hombre por sus propios esfuerzos no puede alcanzar, sino que había marcado cuál era el camino. La ley apuntaba, dice, a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que implica aceptar esto, ¿no? ¿Cuáles son las demandas de Dios? ¿Cuál es el veredicto de su justicia? ¿Y cuál es el camino que Él ha establecido para llegar a Él? Ahora vamos a avanzar, porque si no, no vamos a terminar. Punto 1. ¿Por qué el religioso se pierde y el pecador se salva? Porque cumplir las normas de la religión no hace a alguien santo frente a Dios. Segundo puntito, dice, porque la salvación no se basa en el hacer, sino en el creer. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito más cómo responder las preguntas anteriores. Porque vamos a seguir avanzando y profundizando en este contraste. Fíjate, dice, no se basa en el hacer, sino en el creer. Y es un poco este contraste que estábamos hablando entre la justicia de Dios y la justicia propia. Entre este camino de obras y este camino de fe. Entre este de esfuerzo humano y este de gracia divina. Entre este de hacer y este de creer. Estos son los dos sistemas opuestos que Pablo contrasta. Y ahí el apunte nos lleva a un pasaje que está muy bueno para poder comprender este contraste. Y está en Gálatas. Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer ahí este contraste que hay entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Fíjate. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Ves? Ahí ya están los dos caminos. ¿Cómo ser justificado? Dice, no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vos fíjate qué redundante que parece, ¿no? Dice, no por las obras, por la fe. No fuimos para ser justificados por la fe y no por las obras. ¿Por qué enfatizas tanto? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. No queremos que se equivoquen, no es el camino. No es por tu intento, no es por tu esfuerzo, no es por tu religión, no es por tu fidelidad a venir a la iglesia. Por ahí nunca vas a encontrar esta esperanza, esta confianza, esta seguridad, porque por ahí no vas a alcanzar la salvación. No está en vos. Y avanza Pablo y dice en el capítulo 3, dice acá del 2 al 14, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahora empiezan todas estas preguntas que Pablo le está haciendo a la iglesia. A ver, ¿de qué manera fuiste salvo? ¿De qué manera recibiste el Espíritu de Dios? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y estas preguntas eran para que ellos reflexionen y digan, no, sí, fue por el oír con fe que recibí el Espíritu. Entonces le dice, ¿tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne.
¿Tantas cosas han padecido en vano? Y dice el versículo 5, aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La obra de Dios en la vida de una persona, ¿es en respuesta a su obediencia a la palabra o viene como resultado, dice acá, de la fe? Dice, fue por el oír con fe. Bueno, de esa misma manera, así, dice el versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Porque esto no está hablando solamente para los judíos, dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y mira cómo vuelve a aclarar el punto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora se entiende, ¿no? Lo que va diciendo. La ley te marca un camino muy clarito. Hacé, tenés que cumplir con todo. Si no hiciste todas, no llegaste. Ese es el estándar. Esas son las demandas de la justicia de Dios. ¿Y qué dice? Están todos destituidos de la gloria. No llega ninguno. Por eso, por medio de la ley, nadie se puede justificar. Pero dice el versículo 13, no solamente que por la ley no me justifico, dice, por la ley estoy bajo maldición. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mirá, por ahí te resulta complejo el pasaje, medio trabalengua, te lo quiero poner lo más sencillo posible. Dice, por la ley, si vos querés alcanzar la salvación, tenés que cumplirla toda. No la cumpliste, estás bajo la maldición de la ley. Porque la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, y el que no las hiciere, maldito. La maldición está. Entonces, ¿cuál es el camino? Dice, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Ahora, prestame atención porque este es el meollo del asunto, y el meollo del Evangelio, te diría. Cristo no solamente cumplió con todas las demandas de la ley de Dios, es el único que alcanzó esa justicia que Dios demandaba del hombre. Es el único que vivió de manera perfecta, obedeciendo a Dios, amando a Dios con todo su corazón, con todas sus mentes, con toda su fuerza, amando a su prójimo como a sí mismo durante toda su vida. Desde que fue un niño, desde que fue un adolescente, un joven, un adulto, aun cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Aun cuando estaban ahí insultándolo, escupiéndolo, golpeándolo, él sabía que de manera injusta cerró su boca como un cordero, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este que guardó la ley perfectamente, él mismo, fue el que llevó en su cuerpo nuestro pecado en madera. Y sufrió la maldición de la ley que nos correspondía a nosotros. Porque dice, está escrito, maldito todo el que es colgado en madera. Entonces Jesús vive una vida perfecta y alcanza esa justicia que la ley demanda, y al mismo tiempo muere en la cruz y recibe en sí mismo el castigo y la maldición que la ley exige para todos los pecadores. Y dice, ahora este es el camino de salvación. No es porque vos te esfuerces por esta escalera en llegar, te quedás corto. Ahora el camino al Padre es Cristo, Él. Él es el camino, la verdad, la vida. Ninguno va al Padre si no es por Él. Por eso dice Pablo, ninguno va a poder por las obras de la ley, es por la fe en Cristo. Y esto es lo que dice acá, la salvación no se basa en el hacer, sino en el creer. Ahora volvamos al pasaje de Romanos y vamos a ir avanzando. Y antes de llegar al último punto, recalcamos algo en cuanto a este. Fíjate, dice versículos 5 en adelante, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Pero la justicia que es por la fe, dice así, y acá está el contraste entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe.
La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice? Esto es lo que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora está la pregunta más importante de responder: si sos salvo. Y si no estás seguro de eso, ¿cómo ser salvo? Esta era la oración de Pablo para Israel, para salvación. Y este es el propósito de esta clase, la salvación. Ahora, ¿cuál es el camino de salvación? Y todo este relato que hace Pablo acá, que puede parecer confuso, ¿no? Con estas preguntas: ¿quién subirá al cielo para bajar a Cristo? ¿Quién descenderá al abismo para levantar a Cristo de los muertos? ¿Sabés qué está citando? Está citando un pasaje de la ley. Déjame que te lo busque, vos quédate ahí, ¿eh? Le está citando Deuteronomio 30. Y es muy oportuno que él lo traiga en este punto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, después de recibir la ley y de esas demandas tan altas, ¿qué podría haber dicho? Bueno, pero si es imposible de cumplir, entonces no hay esperanza. Lo que Dios exige de nosotros es tan difícil de alcanzar que entonces ya está, tiramos la toalla. Ni intentamos. Ya está, no se puede llegar a Dios, es imposible. Ahora, en la ley, Moisés había escrito esto: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora vos fíjate que son las mismas, ¿no? La misma situación. Está ahí la vida y la muerte. Dice, bueno, ¿cómo hago para llegar a eso? Y lo que dice Moisés es: no es demasiado difícil, no está lejos. Ahora, ¿por qué hay que equilibrar esto? Porque la ley nos puede hacer pensar esto, ¿no? Lo que Dios exige es inalcanzable. Y por un lado, ¿sabes qué? Es cierto. Pero el camino de salvación no es difícil ni está lejos, porque no es por tus propios esfuerzos. Es por, como decía Ana, una obra que Dios tiene que hacer en tu corazón, llevándote a la fe en Cristo, llevándote a renunciar en todo intento y toda confianza en vos mismo y poniendo tu fe y tu confianza solamente en Cristo. Por eso dice, es muy fácil. El camino de salvación es mucho más fácil de lo que pensabas, porque no depende de vos, depende de Dios y Él ya lo hizo. Depende de Cristo, dice, no tenés que forzarte para bajar a Cristo. Es una obra de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No tenés que ir al abismo ahora a levantar a Cristo de los muertos. Tenés que creer que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Es confiar en la obra de Dios de principio a fin. Que Él envió a su Hijo, que Él vino, que Él vivió esa vida perfecta que vos no podías cumplir. Que Él murió en la cruz en tu lugar, que Él llevó la maldición que vos merecías, la paga que tu pecado merece. Que sintiendo la culpabilidad de tu pecado puedas ver en Cristo y en su cruz el único remedio. Que puedas entender que Dios le levantó de los muertos, que hoy vive. Que Él está dispuesto a ofrecer perdón de pecados, vida eterna, a todo aquel que arrepentido de sus pecados viene a Él en fe. Y eso es lo que dice, esta es la palabra de fe que predicamos. No que te esfuerces por cumplir. No, es que si confesares con tu boca, mira qué fácil, que Jesús es el Señor, pero no solamente algo de labio. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mirá la promesa que hace. Qué simple que te la pone, qué a la mano que tenés la salvación. No tenés que esperar a ver que dentro de muchos años cumpliste con todo lo que Dios esperaba. No, hoy está a la mano. Cristo ya vivió esa vida perfecta. Él ya murió la muerte que era necesaria y ahora pone la salvación a la mano. Si vos creés en tu corazón, en su vida, su muerte, su resurrección para tu favor, si vos confesás que Él es el Señor, dice, serás salvo. Ahora, antes de meterme en el último punto, hago esta pregunta. ¿Salvo
salvación. Estamos hablando de esto y quizás ni que asemeja. ¿De qué estamos hablando? ¿Ser salvado de qué? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Salvado de qué? No es difícil, no estoy haciendo una pregunta tramposa, ¿eh? ¿Salvado de qué? Salvado de la condenación eterna. Perfecto. Ahora, ¿por qué hacemos esta pregunta? No sé si alguna vez sentiste el peso de estas dos palabras que acaba de usar Bebe. Condenación eterna. La condenación es estar separado de Dios, estar excluido de la presencia de Dios. Si estuviste el domingo pasado en la iglesia, escuchaste a Jesús diciendo el fin del siglo, Él va a separar y los malos van a ser echados a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Sea un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento. Jesús lo describió, un lugar donde la llama nunca se apaga, el gusano nunca muere, donde están ahí crujiendo los dientes, no solo por el dolor, por el tormento, sino por el resentimiento contra Dios, porque el pecado va a llevar al hombre hasta ese punto. Aún en la misma condenación, el odio contra Dios. ¿Ahora alguna vez pensaste en eso? Por ahí nunca, ¿no? Por ahí tenés 13, 14, 15. Eso para otro momento. Por ahí todavía tenés salud, estás tranquilo, o estás ocupado en tus quehaceres, no me voy a poner a pensar en eso. Pero sabes que la Biblia una y otra vez nos pone ahí, nos para cara a cara delante de Dios. Y dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en Romanos, ¿sabes cómo lo plantea? Me encanta esta expresión que usa. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Porque sabes que vos te podés mostrar muy bonito delante de los demás, aún delante de los compañeros, o te puedes sentir bien delante de otras personas, comparándote, soy una persona de familia, me ocupo de lo que me tengo que ocupar, me esfuerzo, trabajo. Pero ese día Dios va a jugar los secretos del corazón del hombre. Ese pensamiento bajo, sucio, que te daría vergüenza que cualquiera vea, Dios lo va a exponer y lo va a juzgar. Eso que vos hiciste, que tratás de olvidarlo, de enterrarlo ahí atrás, en tu memoria, de taparlo con otras cosas, Dios lo va a sacar a la luz y lo va a juzgar. Por eso la idea de la palabra es presentarnos delante de Dios como nuestro juez, porque ese es el destino de cada uno de nosotros un día. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ahí se define una eternidad. Y de ahí la importancia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo de la condenación eterna. Y no solo eso, hoy del pecado, del poder del pecado en tu vida, de ser un esclavo del pecado. Eso es lo que ofrece el Evangelio, salvación del pecado, de su poder, de su presencia, de su paga. Y vamos a llegar al último punto. A ver, tenemos unos 10-15 minutitos más. ¿Por qué los religiosos se pierden y los pecadores se salvan? Cumplir con la norma de la religión no hace a nadie santo. La salvación no se basa en el hacer, sino en el creer. Y último punto, dice, porque en cualquier situación la persona tiene acceso al medio de la salvación. Y sabes que estábamos diciendo, ¿no? Dios no la puso lejos, la salvación. No es inaccesible. La puso a la mano. Y dice, la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será decepcionado, no será defraudado. Todo aquel que cree en Él, ¿en quién? En Jesucristo, en el que murió, resucitó, el que cree en Él no va a ser defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no sé si prestaste atención aquí, cuál es la palabra que se repite en cada versículo. Pero habla de que la salvación está accesible para todos. Y por eso me encantan las historias que se van repasando en esta clase. Está accesible para todos, está accesible para el ladrón, está accesible para la prostituta, está accesible para el hombre corrupto y está accesible para el religioso. Está ahí, a la mano. Dice, todo aquel que en él creyere. Fíjate, la salvación es muy exclusiva en esto. Todas las religiones
piensan llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Y vimos, el camino del hacer no es por el creer. Y así como es exclusiva la salvación en decir ningún camino que el hombre intente por sus propios medios lleva es solamente por Cristo, al mismo tiempo abre la puerta para decir todo aquel que quiere venga, todo aquel que cree va a ser salvo, todo aquel que invoque su nombre. Fíjate, todo aquel que en él creyere es rico para con todos los que le invocan, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, y está otra vez esta promesa, será salvo. Y me encanta esto de la salvación, porque es para todos. No solamente que el peor de los pecadores tiene esperanza, sino que la salvación no es que es solamente para el peor de los pecadores, es para todos. Es para todos. Para el moral y para el inmoral. Para el religioso y para el pecador. Todos delante de Dios estamos de la misma manera. Destituidos, con la boca cerrada en el juicio, bajo pecado. Y todos tenemos esta misma necesidad. Un Salvador. Por eso todo el que en él cree, todo el que invoca, tiene esta promesa, va a ser salvo. Y acá el apunte nos marca dos cositas. Dice el contenido de la fe salvadora y la confesión de la fe salvadora. Porque si bien es muy fácil, es muy accesible, está a la mano la salvación, es solo por fe, solo por creer, solo por invocar. Sí tenemos que aclarar cuál es el contenido de esta fe. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Y acá lo que dice es todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿no? Todo aquel que en Él creyere, en Jesucristo. Y lo que había que confesar es esto, ¿no? Que Jesús es el Señor. Y es algo que venimos marcando también y escuchando en esta clase. La salvación tiene que ver con esto, con reconocer en Jesús al Señor, con reconocer en Jesús al Dios hecho hombre, con reconocer en Jesús al dueño y a la autoridad de mi vida. No es solamente así creo, lo acepto y sigo viviendo mi vida. El que verdaderamente cree en Él, lo que está reconociendo es, Él es mi Señor. Yo ya no soy más dueño de mi vida. Ya no decido más yo cómo me gusta vivir. Ya no voy siguiendo ya mis deseos. Ahora estoy sometido a la autoridad de otro. Ahora estoy dispuesto a renunciar a mi vida para seguir a Cristo como mi Señor. Y para un judío confesar que Jesús es el Señor era eso, era renunciar a toda esta pretensión de justicia propia para decir, yo no soy suficientemente digno, el único es Él. Y se bautizaba en el nombre del Señor, confesando esto, Jesucristo es el Señor. Y sabés que eso automáticamente implicaba el rechazo de su pueblo. Ser contado con este grupito, ser señalado. Y en muchos contextos hoy en día es igual, identificarse con Cristo, confesar a Cristo, implica perder tu vida. Y quizás hoy en nuestro contexto no lo sentimos tan así, entonces lo tomamos de manera más liviana. Pero no es así. Aunque no lo veamos así, confesar a Cristo como Señor va a demandar un cambio radical de tu vida. Va a ser renunciar a ser vos tu propio dueño, a ser vos tu propio Dios, a ser vos quien gobierna, a ser vos la autoridad final de qué hago, qué no hago y por qué lo hago. Y someterte a Cristo como tu Dios, tu Señor, tu dueño. Porque si eso no pasa en la vida, no hay ninguna esperanza de que Él sea tu Señor, tu Salvador. Si Él no es tu Señor hoy en vida, no esperes que Él sea tu Salvador el día de tu muerte. La salvación produce un cambio total en la vida, en la que ahora ese pecado que yo amaba, ahora lo estoy dispuesto a dejarlo. Y ese Cristo que antes rechazaba, ahora lo amo. Por eso no es solamente un credo vacío. Jesús dijo, muchos en ese día van a decir, Señor, Señor. Y como esta mujer religiosa que leamos en la historia, en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos lo otro. Y presentándose ahí delante del Señor con todo lo que yo hice. Mirá, Señor. Y dice, nunca les conocí, apártense de mí. O sea, no basta con que tu boca diga que Él es el Señor. Tiene que ser algo que pasa en el corazón. Dice, con la boca confiesa algo que pasa y que cree el corazón.
Y ese cambio del corazón se hace evidente en la vida. Porque creer en que Él es el Señor, hasta Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Y acá el apunte nos cita un pasaje de Marcos capítulo 5, versículo 7. Dice esto, clamando a gran voz, escuchá lo que dijo esta persona. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mirá lo que creía de Jesús esta persona. Que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Lo que todos los religiosos no habían visto. Pero ¿sabés quién era el que lo decía? Un endemoniado. Porque Santiago lo dice, los demonios creen y tiemblan. Esa verdad de que Jesús es el Señor no basta con decirla con la boca. ¿Cuál era el problema de los demonios? Igual que el de los judíos. No querían sujetarse a Cristo. Por eso no basta con decir que Jesús es el Señor. Es estar dispuesto a sujetarse ahora a Cristo. A decir, yo estoy dispuesto a dejar mi pecado y seguir a Cristo. Él es el Señor. 1 Corintios 12 dice que ninguno puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y está este contraste. ¿Cómo? Si un demonio lo puede decir. Si un religioso lo puede decir. Pero es que esta es la verdadera confesión de Jesús como el Señor. La que viene como resultado de una obra del Espíritu en el corazón. Y cuando eso pasa, cuando el Espíritu te convence de tu pecado, de justicia, como venimos hablando, de juicio, todo el que convencido por el Espíritu de esto invoca al Señor será salvo. Así que mira, yo tengo que terminar, pero antes de terminar, acá hace algunas últimas preguntitas. Y dice, varios, ¿no? Dice, ¿cuál es la confianza que tienen los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador? Y esta misma pregunta, al responderla, pone en evidencia cuál es la situación de los que no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuál es la confianza que tienen los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador? La palabra lo dice, será salvo, no será defraudado. Es el día del juicio, el que está acercándose con tu confianza puesta en Cristo, no va a ser avergonzado. Puede encarar la muerte con confianza. Y yo te lo digo, lo mismo que te podría decir Carlitos y muchos otros, y quizás algunos de los que están acá. Si yo me muero hoy, estoy tranquilo, estoy seguro. Puedo enfrentarme a Dios como mi juez, con total confianza, con total esperanza. Y no te lo digo porque suene lindo. Yo sé que voy a estar en la eternidad con Dios. ¿Por qué? No por mis propios esfuerzos, no por lo que yo haya hecho, por lo que Cristo hizo. Porque Él vivió la vida que yo no podía vivir, por mí, en mi lugar. Porque Él murió la muerte que yo merecía morir, por mí, en mi lugar. Porque Dios lo levantó de los muertos y así como Él vive, su palabra me promete que Él me va a dar vida a mí. Y esa es mi confianza, mi esperanza. Ahora, esa es la confianza que tienen los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Te pregunto, ¿esa es tu confianza? Si hoy terminara tu vida, ¿a dónde irías? ¿Dónde pasarías la eternidad? Y pensalo bien, porque es, como decía Bebe, es la condenación eterna. Eterna, es irreversible. El Señor contó historias una y otra vez para advertir de este peligro. Y nos habló de un hombre rico que se despertó el día que terminó su muerte y se encontró en el tormento eterno, consciente. Y estaba clamando desesperado para que alguien vuelva a la tierra, al mundo, acá a hablarle a sus hermanos para que no vengan a este lugar en el que yo estoy, atormentado en esta llama. Quiero que alguien, aunque sea, me dé una gota de agua. Y saben que le viene la voz y le dice, hay una gran cima puesta entre ustedes y nosotros, entre los que se salvan y los que se pierden, de manera que no se puede pasar de ese lado acá. La salvación y la condenación es eterno, es irreversible. Ese día ya no hay oportunidad para el arrepentimiento aunque la procures con lágrimas. Es hoy. Por eso la Escritura una y otra vez dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. Así que si hoy no tenés tu confianza puesta en Cristo, te animo, te aliento, te exhorto, corre a Cristo. Vení a Él, invocá su nombre, clamá a Él para salvación.
Reconocer delante de Él tu pecado, tu incapacidad para llegar a Él, pero aferrate y que tu única esperanza sea Él, Cristo, que vivió una vida perfecta, que murió una muerte suficiente, que resucitó y que hoy está dispuesto y extendiendo esta invitación y extendiendo su mano a todo aquel que quiere, venga. Así que vamos a terminar y vamos a orar pensando en esto. Nuestro Dios, te agradecemos por cuál es el anhelo de tu corazón, el mismo que había en Pablo, un Dios salvador que no quiere la muerte del que muere, que quiere que el pecador se arrepienta y viva, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en tu paciencia, en tu amor, no solo enviaste a Cristo, sino que, Señor, enviaste a tu Espíritu para convencernos, Señor. Enviaste personas para que nos prediquen el Evangelio y nos tenés hoy acá, Señor, escuchando tu mensaje de salvación, tu ofrecimiento. Señor, marcándonos cuál es el camino, el único camino para poder llegar hasta tu persona. Padre, gracias porque vos deseás que los pecadores vengan y sean salvos. Gracias porque Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, el arrepentimiento. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te ruego, Padre, que continúes salvando, que continúes rescatando, que continúes llamando, Señor, pecadores al arrepentimiento, que lo hagas hoy, esta mañana, y que cada uno de los que estamos acá, Señor, hoy o en otro momento, pero que podamos llegar al punto de tener la confianza, la seguridad, la esperanza de ser contado entre este grupo de los que se salvan, Señor, de ser tus hijos, de ser, como dijo Jesús, de sus ovejas, las que Él conoce, las que oyen su voz, a que le siguen. Padre, te agradecemos por tu palabra, te rogamos que siga obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.